John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Caos, incertidumbre, entropía, escasez, desánimo. Hoy todas estas palabras son moneda corriente en el análisis de la realidad política nacional e internacional. Con el propósito de tener una mirada diferente de estos fenómenos tan candentes, me hice una escapada tras la sierra para conversar con Nahuán, un referente espiritual que fundó el centro Intihuaca en este hermoso valle de la provincia de Córdoba. Los invito a este mano a mano imperdible de la hora del federalismo y vaquero, un podcast de política, con el fondo musical natural de los pájaros que despliegan sus alas a diario en esa tierra sagrada que atrae tantos turistas y migrantes de todo el país. Nahuán, los pájaros están hablando por nosotros en este momento. Te quiero agradecer mucho que hoy nos hayas abierto Intihuaca. Tenía enormes expectativas en esta charla, que la idea es que la transmitamos por el espacio compartido entre la hora del federalismo y Vaquero, un podcast de política. Y yo lo que te quiero proponer, porque vos sabés de que en este momento si hay una palabra que prácticamente ocupa el centro, pero no solo de las cuestiones relativas a la política nacional, que ya había un líder político acá en su tiempo que decía de que los temas de política nacional van como río abajo de los grandes temas de la política internacional. Y si hay una palabra que está predominando hoy el escenario del tablero político mundial, es incertidumbre. Nadie sabe qué está pasando. Inclusive muchos expertos en el plano de la geopolítica, por ejemplo, hablan de un término que es G0, que es como una abreviatura. En aquel momento, por ejemplo, que el mundo estaba partido entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por ejemplo, hablaban de un G2, en definitiva, que era como el mundo gobernado por dos grandes potencias. Bueno, hoy es un G0, o sea, no hay referencias respecto a quién está liderando hoy. Está como la gobernabilidad partida en un montón de pedazos, y más allá, no está claro quiénes son los líderes, no está claro cuáles son las recetas que podrían llevar adelante y sacarnos de los problemas que tenemos hoy. Pero hay un problema más grave, es que hay una crisis de pensamiento en este momento donde no se sabe ni siquiera cómo abordar el análisis de los problemas. Hace poco salió un libro, por ejemplo, que es un libro, yo te diría, de los más reconocidos a nivel mundial, que es de Yuval Harari, y él hablaba, por ejemplo, de que la humanidad estaba yendo a una evolución donde las guerras prácticamente iban a salir del lenguaje común. Bueno, eso que hace 2 o 3 años todos estábamos aclamando, de repente se diluyó, como dicen, todo lo sólido se desvanece. Bueno, se desvaneció prácticamente muchos de esos vaticinios que Harari incorporó en su libro. Bueno, incertidumbre. Nahuán, contanos un poco de qué se trata para vos ese problema. Bueno, pero primero quiero agradecerte este momento, este espacio. Para mí es un honor que vos, Dani, me hayas convocado para poder aportar una visión diferente, una visión más interior, una perspectiva de un testigo que observa la vida de una forma diferente, o sea, un paradigma diferente, ¿no? Así que primero agradecer el espacio.
Bueno, acá estamos en Intihuaca, el cerro atrás nuestro, que es nuestro Apu, es decir, hay una energía que viene del cerro que nos inspira, y vamos a darle desde ese lugar a la incertidumbre esta visión, ¿no? Para nosotros la incertidumbre es una distorsión de la mente que, preocupada por lo que va a suceder, se va hacia el futuro. Es decir, un exceso de futuro de una mente que no sabe ubicarse en el presente, no está alineada con algo profundo, la inteligencia que nos asiste, se va hacia el futuro. Y en el futuro, como no hay nada escrito, encuentra un campo de posibilidades infinitas. Y la mente, cuando presiente que hay un estado caótico, se desarma, no sabe cómo ubicarse, y eso es lo que siente, la incertidumbre, y genera un bloqueo de perder el camino y no saber por dónde es. Eso evidentemente nos lleva a un montón de distorsiones en nuestro pensamiento. Obviamente una persona que no puede presentir qué es lo que va a suceder en el futuro, entra en un estado de división interior, que obviamente que todo lo que argumente desde ese lugar va a tener asociado fallas, distorsiones, angustias, ansiedad que generan este estado de incertidumbre. Sin embargo, y esto es lo que puedo aportar, la realidad, para que yo pueda tener un estado de tranquilidad con el futuro, lo que va a suceder el día de mañana no es más ni menos lo que está pensando hoy, lo que estoy sintiendo hoy, las acciones que yo estoy generando hoy dentro mío, se proyectan afuera, y eso es lo que me voy a encontrar. Desde la física cuántica decimos que esta experiencia del mundo es un reflejo de lo que yo estoy proyectando dentro mío. Si miles de personas están percibiendo que el mundo es caótico, que el mundo es hostil, que el mundo está en guerra, bueno, ¿cuál va a ser el futuro? El futuro va a ver que estamos sosteniendo una guerra, porque la guerra está acá adentro, Daniel, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que molesta a la gente que lo lleva al campo de la incertidumbre, al campo de la entropía, al campo de lo aleatorio? Es la no capacidad de poder manipular el futuro. Al no poder manipular el futuro, entramos en esa distorsión de la incertidumbre. Y yo, desde mi visión muy particular, le digo que si este escenario que estamos viendo, que es el mundo, es una expresión de lo que yo siento y lo que yo pienso, bueno, ¿cómo voy a conformar un mundo mejor? Pensando mejor, sintiendo mejor y creando desde adentro, con un potencial infinito, un mundo digno para vivirlo ahí afuera. John Boyd, probando suerte en New York. Nahuan, en este esquema que a mí me suena como de una especie de profecía autocumplida, es como que nosotros lo tenemos incorporado, proyectamos y es como que termina ocurriendo. Okay. Hoy tenés en el tablero político mundial, yo hace 2 años atrás escribí un libro donde volqué la experiencia de lo que habían sido las elecciones y el ascenso al poder de Trump en Estados Unidos. Y es como que aparece en aquel momento una palabra que yo te diría predominante, que es nostalgia. O sea, aparece hoy en el discurso. El otro día lo vimos, por ejemplo, con un acto político de un espacio que se llama Vox Nuevo en España, donde aparecieron un montón de personajes disfrazados de los tiempos de la conquista. O sea, es como yo te diría, un hilo conductor hoy entre casi todos los esquemas que se están manejando en la política, que es esta especie de huida al pasado. Es como que la reacción a la incertidumbre es automáticamente huir hacia el pasado, y por ejemplo tenés espacios políticos acá que te hablan de reconstruir la Argentina de la época del primer centenario, cuando éramos primera potencia o de una de las 10 más importantes a nivel mundial, la primera de Sudamérica. En Estados Unidos planteos parecidos, en Europa vimos el otro día en este acto que te mencionaba de Vox, aparece
sistemáticamente la palabra nostalgia es como que hay una especie de paredón para enfrentar la incertidumbre, y bueno, la única puerta abierta que se percibe es como que hay un vacío que de alguna forma Nietzsche decía, cuando vos tenés un vacío se llena de alguna forma, la gente prefiere querer cualquier cosa a no querer. Bueno, lo que hoy está agarrando a mano en la góndola del supermercado sistemáticamente el votante a nivel internacional es la nostalgia, esa especie, esa tentación de huir al pasado. ¿Cómo te suena esto desde el punto de vista de la experiencia tuya, esta huida al pasado como reacción a la incertidumbre? Es increíble, ¿no? Como la mente humana, ¿no? Siempre está en los opuestos, ¿no? Me polarizo hacia el futuro, como en el futuro me da incertidumbre, no lo puedo manipular, entonces la ecuación mecánica, obviamente, me refugio en el pasado, ¿no? En aquello que ya pasó. Y rescatar el pasado es una forma reactiva, hacer lo mismo que antes, pero pasaron 100 años, ¿no? Entonces vos fíjate, es otra disfunción más que está en contra de la creatividad fundamental, cosa que surge del momento presente. En el momento que yo me voy al pasado, me refugio en el pasado porque temo el futuro, simplemente es un mecanismo escapista de una realidad que no me gusta, de una realidad que no puedo crear como debería ser. Entonces es otra polaridad, es otra dualidad, ¿eh? Entonces, irme hacia el pasado es remover una historia muerta, porque aquel pasado fue dentro de una circunstancia, dentro de un contexto que pudo tener éxito, pero en ese contexto, hoy la mente piensa diferente, siente diferente, hay otra forma, hay una realidad totalmente diferente, que no podemos recurrir al pasado porque nos estamos perdiendo el modelo actual. Tiene que haber un modelo actual que surja de una creatividad fundamental, no reactiva. Todo lo pasado fue reactivo, es más de lo mismo. Vamos a repetir las mismas cosas y dentro de unos años nos vamos a encontrar en el mismo lugar que estamos ahora, con guerra, corrupción, hambre, distorsión y todo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que los cambios, los únicos cambios que podemos ejercer como humanidad, como sociedad, son los que surjan de un modelo de integración del ser. ¿Qué quiere decir esto? Que ese ser no se ubica ni en el futuro ni en el pasado, porque son dos experiencias, una que todavía no sucedió y la otra que ya pasó. El único momento que tenemos para crear algo nuevo, una nueva humanidad, un nuevo pensamiento, un nuevo paradigma, es este momento, ese momento que no tiene dimensión, es ese momento del presente, donde en ese estado adimensional, uno tiene una comunicación con una mente diferente. Esa mente diferente la llamo yo desde mi percepción la mente cuántica. Es una mente que no está condicionada ni por el futuro ni por el pasado. Esa mente trae un conocimiento no aprendido de un nivel superior de la conciencia. Esa mente la han traído los grandes avatares que han hecho la gran revolución en la sociedad humana, como los grandes maestros que han aparecido. Estaban alineados en un estado orgánico, la naturaleza física, la naturaleza emocional, la naturaleza mental, la naturaleza espiritual, las 4 inteligencias básicas, ordenados en una línea que inspira a un conocimiento nuevo. Por eso se llama creatividad fundamental, que surge del momento geopolítico que estamos viviendo ahora, que no es del pasado ni del futuro. Para no repetir las mismas historias que hemos pasado, hoy necesitamos un nuevo pensamiento. No me puedo refugiar en el pasado, porque ya fue. Yo puedo aprender cosas del pasado, pero no lo puedo reactivar a mi momento presente porque estoy perdiendo esa conexión maravillosa de la inspiración. En la inspiración es como surge una música, la inspiración es como surge una obra de arte, como surge una experiencia vital. Entonces no está ni en el pasado ni en el futuro. Entonces la visión sería rescatarnos de estas dos especies de huidas, uno hacia el futuro, porque no me gusta el presente,
otro como no me gusta el pasado, tengo incertidumbre, como no me gusta el futuro y tengo incertidumbre, me voy al pasado. Es la misma distorsión, más de lo mismo. Solo tenemos este momento, Dani. Y en este momento tiene que surgir, cuando estamos realmente aquí, conectados con nuestra sabiduría, la inteligencia, algo diferente que lleve a la humanidad a un proceso verdaderamente evolutivo y digno. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Nahuan, vos sabés que anoche estaba viendo una película y en un momento alguien rescata a uno de los personajes, una historia que yo no sé si está en la Biblia o es una figuración en una de esas, más una imaginación de a partir, digamos, construida a partir de un episodio bíblico, que dicen tiempos del arca de Noé, que estaban entrando los animales y surge la inquietud de cómo sacar las ratas del arca y le piden al león que se ocupe de la tarea y dicen el león estornuda y de ambas fosas nasales salen dos gatos, que dice que era lo que hacían la tarea. Yo pensaba justo cuando estaban contando esto en esta película, se me ocurrió una cosa porque ahí aparecen como esta idea de los gatos haciendo un trabajo. Yo digo, son agentes de ese trabajo. Yo digo, en esto que vos estás planteando, en esta perspectiva, como que vos decís, este trabajo de limpieza o de sacar las ratas del arca está en cabeza más que todo de adentro más que de afuera. Es un trabajo de la mente. Digo, ¿quiénes pueden ser agentes del cambio, en definitiva? ¿Cómo se estimula eso? ¿Cómo se trabaja? Porque vos decís, en definitiva, abordar esto desde una perspectiva cuántica, pero digo, eso hay una forma de trabajarlo. Digo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se instrumenta ese cambio? ¿Y quiénes son los agentes, eventualmente, de ese cambio? Que es un cambio, más que todo, un cambio de conciencia, un cambio de paradigmas espirituales. Bueno, pero está muy, muy bueno el parangón que haces, ¿no? La asociación del arca con las ratas, ¿no? El arca sería el componente de la conciencia, que hay de todo, y las ratas sería ese subproducto de los pensamientos inferiores que realmente hay que ir sacando. Y los gatos serían los agentes, ¿no? Al gato yo lo llamaría un estado de la conciencia que es el testigo, ¿no? El testigo es un estado perceptual más profundo que la visión egoica y la visión ordinaria, que puede observar como un gato observa, como las ratas, que son los 80.000 pensamientos por día que tenemos, generan un disturbio neurótico que nos enferma. Entonces, ¿cómo vos la pregunta es, cómo oficiar los agentes que se transformen en observadores fidedignos de las ratas, que son los pensamientos cristalizantes que nos hacen una vida muy, muy pequeña? Todos tenemos la cualidad de encontrar dentro nuestro un observador profundo que no esté identificado, como decíamos, ni del futuro ni del pasado. Ese observador es como un gato. El gato tiene una cualidad que se llama el fenómeno del acecho. El gato puede acechar a su presa por horas sin mover un solo músculo. Es un estado de conciencia magnífico. Nosotros lo practicamos, el acechador. ¿A quién acechamos? Acechamos en un proceso de metacognición, es decir, como un escáner, ¿no? Pasamos como un escáner, una autoobservación. ¿Qué es lo que estoy pensando, Daniel? ¿Cuáles son esos pensamientos? ¿A dónde se dirigen? ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué es lo que estoy sintiendo en el cuerpo? Cada pensamiento, que es un evento cuántico de la conciencia, genera una impronta en el cuerpo, porque va asociado a una emoción, a un deseo, etcétera, a un estado de ánimo. Entonces, el gato sería ese observador, testigo, que observa la cantidad de pensamientos que tenemos en forma automática. ¿Por qué se libera en forma automática? Porque no hay un gato, no hay un observador. Entonces, la experiencia sería enseñarle a la gente que en un proceso meditativo pueda ella tener la opción de observar este mecanismo neurótico que tiene la mente, que genera siempre un estado de ansiedad o un estado melancólico, de depresión,
porque las ratas son pensamientos libres, donde la persona queda absolutamente a la merced de esa fuente, ¿no? Y bueno, eso es lo que genera las neurosis, las enfermedades mentales. Todo eso está contenido por una proliferación de ratas sin ningún tipo de autoridad. La autoridad sería el gato, ese observador, que puede, el hecho de observar, dice la mecánica cuántica, el observador modifica lo observado. El gato, cuando observa a esas memorias que andan dando vuelta, al no asociarse con él, no engancharse desde la perspectiva emocional con ese pensamiento no se impronta en el cuerpo, no tiene un registro en el cuerpo, que es lo que alimenta verdaderamente a esa rata, es que yo me emocione, o que me ponga triste, o que me ponga eufórico, o que me dé mucha bronca. Esa adrenalina y el cortisol que genera es el alimento para la rata. Ese observador interior, como el gato, observa, simplemente observa como un testigo. Al no enroscarse en el discurso de la rata, del pensamiento, esa rata va muriendo de hambre porque al no asociarse, obviamente pierde su alimento. Esa sería la forma, Jung lo llama el camino del héroe. El camino del héroe es la limpieza de toda la rata del arca. Cuando el arca queda limpio de todo eso, sucede un estado de conciencia que lo llamo el avatar. El avatar nuestro es la mejor versión de Daniel, de Nahuán, de las personas. Y ese avatar, el que tiene el nuevo pensamiento, el nuevo paradigma, el que va a traer el nuevo modelo social, que va a crecer como algo nuevo en este tiempo acuariano. Tiene que nacer una nueva humanidad que no esté enraizada ni en el pasado ni en el futuro, en el momento presente, sin ratas. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. Vos sabés que cuando te escuchaba respecto a estos 80.000 acciones automáticas que desarrollamos todos los seres humanos que tenemos en común, vos sabés que hace poco hubo un discurso de Macron, después, yo te diría, en medio de la crisis del COVID, y donde él decía, estamos en un problema porque desde el Estado, desde el liderazgo político, hemos incentivado durante generaciones a los franceses a que tenían que cambiar el auto, que tenían que salir de vacaciones, que tenían que tener su casa en la ciudad más su casa de fin de semana. Y nos encontramos ahora con que eso es un problema, y cómo lo explicamos desde el liderazgo político, que la acción automática tuya de ir a cargar nafta a la mañana, que como vos decís, ni la pensás. Es como levantarte y, no sé, lavarte la cara y cepillarte los dientes prácticamente. Y por dos factores. Una, por el problema de la disrupción económica que ha generado el COVID. Tenés una realidad hoy. China crece al 10% y crece al 4%. Menos actividad económica, dispara menos actividad económica a nivel de los países occidentales que por ahí intercambian con China. Y es una realidad. Después otro que es un problema estructural, al cual se da este esquema de fuga al pasado, que es, no te diría la desaparición, sino la evaporación de la sociedad salarial. Hay una realidad, aquella vieja sociedad salarial de los 60, de una vez un padre de familia criaba 2, 3, 4 chicos, bueno, eso ha ido desapareciendo y hoy es casi todo trabajo precarizado, flexibilizado, o gente que pasó los servicios y tiene convenios mucho más débiles con los que tenía en ese momento. Entonces hay un cortocircuito, es como una especie de palo en la rueda que se le ha metido a este esquema de 80.000 decisiones o pensamientos automáticos que tenía. Y, por supuesto, por eso yo un poco donde empezamos, es decir, ¿dónde está la crisis de la política? Es que cómo haces vos como líder, que supuestamente le estás explicando un poco a la gente primero qué está ocurriendo, es decirle, mira, desarmen todo este esquema de 80.000 decisiones automáticas que tienen desde hace 100 años incorporar este chip y meterles introducirles un elemento extraño en el medio.
¿Cómo lo trabajás esto vos, por lo menos, desde tu mundo, digamos, que tiene que ver acá con Intihuaca, donde vos recibís un montón de gente que llega con, yo hasta le pondré un título que es la crisis del 80.000. Claro. Es la crisis del esquema de decisiones automáticas donde te dicen, no, che, pará, no te laves la cara a la mañana porque, o te la tenés que lavar con una mano. Aparece un palo en la rueda ahí. ¿Cómo trabaja con la gente que llega rota acá con todos estos problemas? Que en definitiva se dan a nivel agregado hoy. Bueno, Dani, todo el tiempo está llegando el viejo paradigma mecánico de ese mundo ideal que fracasa, porque ahí no se está consultando a la persona si es feliz, si esos son sus sueños, si esa es su ambición interior. Y acá se ha creado un modelo automático que, bueno, obviamente que con el tiempo se empieza a romper porque la persona no es un robot, no somos computadoras, y esos sistemas tan mecánicos, tan medidos, tan programados, te das cuenta que la vida pasa por otro lado. La vida es un sistema caótico, la vida es un sistema caótico. Todos los sistemas complejos son caóticos, son impredecibles, y estos modelitos tan armados se rompen porque chocan contra un mundo que tiene otras variables que nunca las han colocado en la balanza. Y hoy aparecen las grandes crisis interiores de las personas porque, Dani, con todo el confort que prometieron, la gente no es feliz. La gente tiene una crisis existencial profunda porque a través de ese modelo no se han reflejado los principios interiores que son fundamentales para crear un mundo distinto. Hoy la competencia es tremenda, es a nivel ya salvaje, ¿cierto? Y acá se están comprometiendo valores interiores que nunca se tomaron en cuenta, ¿no? Entonces yo creo que la historia va a ir de crisis en crisis, van a haber oportunidades para que la gente empiece a contemplar una sociedad diferente. Pero no es ir para atrás a una sociedad de venirnos a vivir al campo y hacernos vegetarianos todos. No se trata de eso. Se trata de un modelo interior, un modelo álmico, un modelo conectado con la existencia. Hay una inteligencia que sostiene este universo que nos has dado toda la maravilla de la naturaleza. Volver a asociarnos con eso, ¿no? Volver a asociarnos con un mundo que pueda celebrar la vida, que no solamente los valores están, que vos tengas tu casa, que tengas la casa en el campo, que tengas tu carro, que tengas una lancha y que tengas un dinero en el banco. Aún así la gente no es feliz. Yo veo todo el tiempo que llega gente que tiene todo eso pero está enferma. La gente está enferma de no tener la magia, ha perdido el sentido de la vida, el sentido de celebrar esta maravilla, vivir una vida más sencilla, mucho más sencilla. Y no estoy hablando en contra del dinero, de los bienes materiales, pero sé que eso está bueno tenerlo, y si lo tenés está bien, pero si no lo tenés también está bien. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Ahí te propongo, Nahuan, abriste dos puertas y las recorramos por ahí en esta segunda parte de la charla que vamos a tener ahora, que son caos y abundancia. Dos palabras mágicas que por ahí me gustaría, porque caos es una palabra que tiene como una connotación negativa. Inclusive nosotros crecimos de chicos con una serie famosa que justamente se llamaba Super Agente 86, donde los malos estaban agrupados en una organización que se llamaba Caos. O sea, correcto. Caos tiene una connotación correcto. Negativa. Y después la otra que es abundancia, que por ahí es una palabra, yo no diría connotación, sino que es por ahí tabú. Que es tabú, que uno daría imagen, y vos hiciste referencia a ella, pero nos guardemos en el bolsillo por unos minutos. Magnífico. Estas dos palabras para desarrollar la segunda Magnífico. Y última parte de la charla. Magnífico. Bueno, Nahuan, estamos cerrando una tarde increíble acá en Intihuaca. Y bueno, en la primera parte de la charla, después de estos mates que compartimos con Ñusta, dejamos abiertas dos puertas, dos
portales, diría yo, usando enormes. un lenguaje que he escuchado en tus videos, enormes, que son caos y abundancia. Y yo digo caos porque un poco en la primera parte hablábamos de estas reacciones, de estas fugas que hay tanto hacia el pasado como al futuro, y que tienen que ver con una situación que tenés hoy vos de caos. O sea, a casi todos se les ha desorganizado ese mundo, esa situación de confort de las 80.000 decisiones automáticas, que vos decís, bueno, en una de esas no éramos felices, pero bueno, cuando todas las decisiones automáticas funcionan, estás en una zona de confort. Correcto. Con yo diría, usando la analogía de un técnico de fútbol argentino, como un Ford Falcon que te va llevando. Claro. Mal, viste, vos decís, no somos felices, pero bueno, eso se ha quebrado, se ha diluido, y tiene que ver con esta situación hoy. El tema de caos, ¿por qué tiene tanta connotación negativa y no es aceptado? En una de esas quizás tenga, así como te decía, la connotación negativa. ¿Qué significa? ¿Qué te dispara a vos cuando uno dice hablar de caos? Pues yo he escuchado videos tuyos donde vos hablas hasta positivamente. Correcto, porque la comprensión del caos es diferente, ¿no? Verlo como algo catastrófico, como lo ve la gente, genera obviamente un estado interior, ¿no? Sin embargo, cuando uno comprende que todos los sistemas complejos son caóticos, son aleatorios, ¿no? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, ayer teníamos acá 27 grados, 28 grados, cuando soplaba el viento del norte. De pronto giró un poquito, aleatoriamente, el viento sopló del sur. Hubo una helada. ¿Cómo podés predecir eso? Es impredecible. Por eso el universo es caótico. Entonces, el aprendizaje es poder vivir en un mundo caótico. Un mundo caótico es un mundo de posibilidades infinitas. Un mundo organizado, como la gente le tiene miedo al caos, quiere establecer leyes, reglamentos, sistemas que funcionen bajo un control. Imposible. Eso en un momento se cae y aparece la verdadera naturaleza del universo caótica y la gente se espanta ante eso. Pero cuando uno puede verlo desde otro lugar, se da cuenta que ese caos la gente proyecta a través de la máquina mental, y la unidad básica del caos es el pensamiento. Entonces, ante algo caótico en mi vida, yo lo trato de interpretar con la mente ordinaria y lo único que hago es hipertrofiar el caos. Y el caos se va generando como un gigantesco champaquí, como una montaña que me aplasta, es como un tsunami, pero está estructurado en la base de que yo sigo pensando en ese caos y lo sigo hipertrofiando. Entonces el caos no es desorden. El caos, lo que le falta es dirección. Esa posibilidad infinita de un mundo de la entropía, del mundo caótico, lo que te está diciendo es ¿a dónde quieres ir? Te está preguntando el caos. Que lo ordenes, que le digas, quiero ir a Villa Dolores, quiero ir a Buenos Aires, quiero ir al norte, quiero ir al sur. Pero en el mundo del caos, la persona se siente como apabullada por eso y no lo entiende, que no es falta de orden, sino que es falta de dirección. La gente no sabe dónde ir. Ante un mundo caótico pierde el rumbo. Y el caos es el mundo de posibilidades infinitas que están ahí aleatoriamente distribuidas en eso que no podemos entender, que le está preguntando a la persona ¿a dónde quieres ir? La persona no sabe dónde quiere ir. Y cuando tiene una idea de dónde ir, no sabe cómo organizarlo. Entonces, fíjate, Dani, la importancia de esto. El caos necesita un pensamiento que le diga una dirección. Y en esa dirección tiene que haber un sentimiento acorde a ese pensamiento. Porque si yo estoy pensando que voy a vivir en abundancia, pero adentro siento de que soy un pobre tipo que no tiene esa fuerza, el pensamiento positivo no vale.
necesita la aprobación de un sentir en la misma dirección. Cuando el pensamiento y el sentimiento se unen y la voz le dice al caos, la magia del verbo, quiero ir hacia determinada dirección, ahí hay un orden del caos. El caos se manifiesta con un orden maravilloso, de potencialidades infinitas. Entonces, no tenemos que temerle al caos, tenemos que saber danzar frente a ese mundo caótico que está esperando simplemente que le ordenes al caos, no que le pidas al caos, que le ordenes al caos. Quiero tal cosa, quiero triunfar en mi vida, quiero celebrar esta vida, quiero tener una vida digna para vivir, quiero sanar de esta enfermedad, pensarlo, sentirlo y decirlo. Hágase la luz y la luz se hizo. Y esa es una facultad que tenemos todas las personas de ordenar el mundo del caos en la dirección que yo sueño y que yo siento. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Nahuan, en la faz individual, no te voy a preguntar de la política porque es como que ya hemos tocado, es como que acá la política está haciendo agua. Yo he visto, por ejemplo, acá en este centro, en este ashram que tenés vos organizado acá en Tras la Sierra, una de las actividades que desarrollan, por ejemplo, son las artes marciales. ¿Tienen algún papel en esta suerte de higiene o hablaste de avatar o de cambio de actitud o de concentrarse en darle dirección a las cosas que hace uno? ¿Tienen algún papel este tipo de disciplinas en la faz individual? Digo, más allá de lo que son, uno podría pensar en relatos, cuestiones, como decir, no sé, el papel, como que los líderes tienen algún papel en estas cosas. Yo creo que lo tienen, pero te quiero aislar por ahí a vos de esa cuestión y preguntarte acerca de esto porque he visto desarrollos tuyos y pensamientos, ideas respecto a determinados trabajos, determinadas tareas que más caen o quedan en la cabeza del individuo. Bueno, es una pregunta muy inteligente de un observador muy consciente, porque otras personas eso lo ven como una anécdota, no como algo medular en lo que nosotros presentamos acá, ¿no? Realmente esa visión que tenés, para nosotros, el arte marcial es la estructura básica de un arquetipo muy importante que llamamos el guerrero. El guerrero es uno de los 4 arquetipos básicos, ya sea el maestro, el visionario, el sanador y el guerrero. El guerrero dice, elijo estar presente y marca límites y fronteras, ¿no? Es decir, está conectado en este universo, eligiendo estar presente aquí y ahora. Vos imaginate que en ese lugar está operando con un katana. Un katana es un sable japonés que tiene un filo impresionante. Y estamos haciendo prácticas frente a frente con otro compañero, ¿no? Y si vos no estás conectado en ese momento presente con tu guerrero interior y estás pensando en otra cosa, o en el pasado, o en el futuro, podés cortarlo, o te cortan a vos. Entonces, el arte marcial, además de ejercer una higiene de todo el cuerpo, hay una higiene mental y emocional. ¿Qué hablamos con las ratas? Las ratas eran esas estructuras bajas de la mente de los 80.000 pensamientos por día. Cuando vos estás presente con un katana en la mano, no hay ninguna rata. No pueden haber pensamientos, si no, no estás aquí ahora. Entonces es una higiene mental que dispersás ese mundo neurótico de esa tsunami de pensamiento. Estás vacío. ¿Y cómo reaccionás en ese momento? En el momento presente no sabés qué actitud va a tomar el otro. ¿Te das cuenta? No es una actitud reactiva del pasado. A ver, este mes pasado me hizo un amague por acá y yo le voy a responder. No sabés cómo va a ser, porque es caótico, surge del momento presente. Pero si vos estás conectado, vas a saber responder en ese momento presente. Entonces es una higiene total de este arquetipo maravilloso, uno de los arquetipos primarios para limpiar las estructuras de la mente y tener esa disciplina, ¿no?, que tiene el samurái, o ese código de vida que tiene el samurái,
que me parece para este momento un arquetipo que tiene una dimensión que va más allá de lo físico, de una dimensión espiritual, ¿no? John Boyd probando suerte en New York. Nahuan, para ir cerrando esta visita inusual y de lujo a la hora del federalismo y Vaquero, un podcast de política, que la festejo muchísimo, dejamos pendiente un portal que es Abundancia, y justo en la primera parte de la charla que tuvimos hablamos un poco de Macron. En un discurso hace poco le escuchaba decir a él como que también uno de los aspectos de esta crisis material que está viviendo hoy el mundo tiene que ver, él dice, se acabó ya la época del hiperconsumismo, de la tecnología barata y de un montón de cuestiones que se conocieron, sobre todo él menciona el hito de la crisis financiera mundial de 2008, pero después tiene que ver con el COVID y la realidad que es un mundo que en términos de indicadores fríos uno mide el gran motor, el gran impulsor del crecimiento en las 2 últimas décadas chinas se ha ido enfriando. Los motores, no te digo que se han apagado, pero además el comercio es una realidad que se ha ido el mundo como desglobalizando en los indicadores de comercio exterior. O sea, es una realidad esto. Él está, digamos, ahí no está como vaticinando nada, sino que está describiendo algo que ya está ocurriendo. Es una realidad, la tecnología hoy es cara, hay un montón de bienes que se han encarecido. Entonces, cuando uno habla de abundancia hoy, algo que vos también tocas mucho en tus videos, ¿a qué dimensión de la abundancia se refiere? ¿Es una abundancia que está focalizada en el consumo de determinados bienes o es algo en una de esas más abarcativo o toca otras dimensiones de lo que uno podría entender como abundancia, que obviamente entre esa también el plano espiritual? ¿De qué hablas vos cuando hablas de abundancia? Para mí la abundancia es un estado de la conciencia integrada. El universo es abundante. Este universo tiene una inteligencia subyacente que lo coordina. Por donde mires vas a ver abundancia. Es un estado, ¿no?, de la conciencia. Entonces la abundancia es una forma de expresar algo muy profundo que llamo los talentos. Cada persona trae talentos especiales. Esos talentos especiales, cuando uno los puede manifestar, traen abundancia. Y esa abundancia puede ser abundancia de vínculos, de salud, de creatividad, de confianza, abundancia de valores, abundancia de ideas, de pensamientos. Se ve en forma holística, ¿no? Una persona muestra en una paleta de colores cantidades increíbles de procesos de abundancia que le generan a la persona un ser abundante. Vos podés tener abundancia material, pero no tener abundancia relacional. Entonces, viste, ahí hay una parte que la abundancia no ha asumido ese umbral, ¿no? Entonces, lo veo como algo holístico. Una persona abundante va a ser abundante en dinero, abundante en sus ideas, abundante en sus relaciones, y no tiene un conflicto con la abundancia, porque él sabe que es un aspecto natural. ¿Cómo se desarrolla? Por los talentos. Vos fíjate la diferencia de lo que es la abundancia generada por el esfuerzo del ego a la abundancia generada del talento. La abundancia generada por el esfuerzo del ego trae ciertas condiciones, que es, se lleva puesto tu tiempo, se lleva puesto tu energía, se lleva puesto tus sueños más profundos, se lleva puesto tus relaciones, conseguiste algo. Sí, ¿le llamás abundancia? Yo le llamo el esfuerzo tremendo que hizo el ego por ciertos objetivos. Vamos a ver la abundancia per se. La abundancia per se es la cualidad que vos sabés que sos bueno para la geopolítica. Ok, y yo cuando te escucho hablar digo, este hombre tiene un talento que le sale solo. No te veo que estés haciendo un trabajo o un esfuerzo. Sabe de la conexión
con esa cualidad tuya para moverte en este universo. Y eso trae abundancia relacional, abundancia profesional, porque lo estás haciendo de algo que te surge como algo no aprendido, como algo natural, como un músico, como un poeta, como un diseñador, como un arquitecto, los talentos. Lo que pasa es que hay una sociedad que te dice todo lo contrario. Vos tenés un talento musical. ¿Qué es lo que te dice? No, está bien, talento musical, pero te vas a morir de hambre, hacer tal y tal cosa. Entonces se rompe ahí un criterio funcional, profundo, ¿viste? Por una creencia de que el camino no va por ahí. Entonces estás haciendo algo que te cuesta, que no te gusta, pero lo que tenés que hacer y tu verdadera vocación quedó ahí como un proyecto nada más. Y ahí empieza un proceso neurótico de enfermedad. No estoy haciendo lo que yo me gusta. Entonces, cuando uno hace lo que le gusta, por ejemplo, yo estoy haciendo esto, para mí esto es un no trabajo. Yo no lo puedo llamar un trabajo. Estoy disfrutando de estar con vos, soy una persona inteligente que me sabe hacer preguntas, estoy disfrutando este momento, estoy ni pensando ni en el tiempo ni en el espacio, no sé cuánto tiempo hace que estamos acá, ni me importa, estoy disfrutando del momento. Eso es un proceso abundante de la conciencia. Interiormente mi sistema inmune está contento porque yo estoy contento, está con mis defensas superiores, estoy generando una información de mi colágeno, ¿cierto? Mis proteínas están siendo renovadas, siento la juventud, la inspiración de este momento de abundancia que estamos viviendo. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Bueno, Nahuan, la verdad que le hemos dejado pero un montón de líneas de conversación y disparadores, digo, para que la gente que nos escuche piense un poquito respecto a un montón de estas 80.000 acciones y pensamientos automáticos. Digo, como por ahí un mensaje final, que es, digo hoy, tu visión respecto a cómo seguimos de aquí en adelante. ¿Es optimista? ¿Qué es lo que estás... ¿Qué es lo que estás pensando y qué te atraviesa hoy? ¿Alguna preocupación? ¿O simplemente es un poco como estabas diciendo vos, pensar en cómo estás hoy, disfrutando, presente puro? Hay una palabra que es clave, ¿no? Que quisiera dejarla como broche de oro. Pequeño broche de oro, ¿no? Que es la confianza, ¿no? La confianza que nosotros estamos viendo, ¿no? Este mundo caótico de guerras, de corrupción, de caída de los paradigmas económicos y políticos, parece que el mundo se derrumba. Parece que el mundo se derrumba. Pero por otro lado, hay personas, ¿cierto?, que están tomando de alguna manera este nuevo principio espiritual o álmico para generar un nuevo modelo, una nueva tierra de personas que empiezan a darse cuenta que hay caminos que nos llevan a un estado de incompletud. Y hay otros caminos que son más interiores, más profundos, que nos empiezan a dar felicidad. La confianza en mí, en la existencia, es absoluta, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, la confianza de que hay un estado de conciencia dentro nuestro que no vive ni en el pasado ni en el futuro, que puede habitar este presente y crear un nuevo paradigma, como se han creado muchos paradigmas. Hoy, en el coletazo del último tiempo que estamos viviendo para entrar en el nuevo portal acuariano que estamos viviendo, ¿cierto? Los coletazos de la última humanidad pisciana. Bueno, tenemos que encontrar una nueva forma de pensar, de sentir y de crear un mundo diferente, digno para este tiempo. La confianza en ese tiempo para mí es absoluta. La sumatoria de las confianzas de cada persona que puede enraizar en ese principio álmico que no está contaminado y poder ser él expresión de esa alma, nos va a dar la abundancia, el talento y la nueva tierra que me parece que todos tenemos esa
cultura digna de vivir en un mundo de paz y en un mundo de abundancia. Nahuan, gracias por este regalo. Bueno, así que bueno, gracias y bueno, espero que no sea tu primera visita y que tengamos por ahí en una de esas el año que viene una tercera parte de esta charla y que renovemos y bueno, que charlemos un poquito de lo mal que se está portando Piscis en esta salida de escena. Yo agradecido, Dani, que me hayas invitado acá a tu programa y humildemente lo que pueda aportar es la confianza que entre todos podemos crear este nuevo tiempo. Gracias por invitarme y estoy disponible para cuando nos querramos encontrar en otro momento. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.